Buenos días a todos. Le he dado vamos a grabar la sesión como todas y luego sin inconveniente la colgaremos en el canal YouTube del Gobierno de Aragón. ¿Vale? Entonces hoy nos acompaña Carolina López, letrada también del Colegio de Abogados de Zaragoza y letrada también del Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico para Inmigrantes, que nos hablará de violencia, la perspectiva, los de temas de violencia de género, víctimas de violencia de género y de temas de menores no acompañados. ¿De acuerdo? Ya sabéis, los asistentes, que podéis ir planteando vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Y luego, Elena, se las preguntaremos, se las pasaremos a la ponente. Entonces, Carolina, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que, bueno, estas dos materias que me ha tocado exponeros ahora en este curso, pues son especiales, están basados en unos sectores de personas muy vulnerables, con lo cual, pues la administración y en lo que se refiere a derecho de extranjería, se tiene en cuenta y se valora en atención a esas circunstancias de estos dos sectores. Iniciando con lo que es el tema de víctimas de violencia de género, pues ante todo tenemos que saber qué es lo que significa víctima de violencia de género. Ante todo lo será siempre una mujer que ha podido sufrir malos tratos psíquicos, físicos de un hombre. Entonces siempre el género será hombre y mujer. Además de ello, estará condicionado a que haya existido o exista una relación de matrimonio o de afinidad del matrimonio. Tal es el caso como pueda ser pues pareja de hecho, pareja sentimental, aunque no puedan llegar a convivir juntos, pero siempre que se acredite que ha habido ese vínculo o que ha existido en su día. Entonces, ese sería uno de los primeros requisitos. Otro de los requisitos sería que esta señora pues haya sido declarada ya como víctima de violencia, bien de forma provisional o ya de forma definitiva. Y además de ello, que esté de forma irregular en territorio español y también que no sea ciudadana de la Unión Europea ni tampoco sea familiar de ningún ciudadano de la Unión Europea. Entonces, para eso, ya no solo ese tipo de permiso de residencia lo será para ella, sino que también será extensible para sus hijos menores de edad o discapacitados, siempre y cuando ellos se encuentren actualmente en ese momento en España, en el territorio español. Entonces, la normativa aplicable será la Ley Orgánica 4 del 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros, lo que es la Ley de Extranjería, que ya de sobras habrán estado escuchando a lo largo de todas estas ponencias. Y estará regulado en el artículo 31 bis de dicha ley y ampliado por el Real Decreto, Ley Orgánica 4 del 2000, Real Decreto 557 del 2011, en los artículos 131 a 134. Entonces, los requisitos ya lo hemos dicho: mujer, que ha sido agredida por un hombre, que está en situación irregular, que además no es ciudadana de la Unión ni familiar de ningún ciudadano de la Unión, y además, sobre todo, que tenga una resolución en la que se acredite esa situación de ser mujer víctima de violencia. Entonces, para ello se nos facilita ese tipo de permiso de residencia. Los requisitos que se nos van a pedir, además de ello, será pues que acreditar que esa mujer es víctima de violencia lo será a través de una orden de protección, si es de forma provisional, o de una sentencia judicial en la que ya se determine que el agresor ha sido condenado. El tipo de permiso variará según las circunstancias. Quiero decir, una mujer denuncia ante comisaría y acto seguido se dispara un dispositivo en el que ella se pasará a disposición judicial por cuanto el señor estará detenido. En el juzgado se debatirá sobre la procedencia o no de la orden de alejamiento. Si se consigue esa orden de protección,
habrá también 2 vías en ese mismo acto de comparecencia en el juzgado, por cuanto se llevará a cabo por un juicio rápido. En ese momento se dictará posiblemente una orden provisional condicionada a que posteriormente haya un juicio y después el señor sea condenado, pero sí que tendríamos una medida provisional de esa orden, o en ese mismo momento podría haber una conformidad por parte del señor que reconociese los hechos y ya saldríamos con una sentencia. Entonces, dependiendo de una circunstancia o de otra, dará vía para que esta mujer pueda optar a regularizar su situación. Si lo hace con esa orden provisional, condicionada a que más adelante se celebre juicio, obtendrá un tipo de permiso de residencia de forma provisional, que será duración de 1 año. Y ello estará condicionado a que posteriormente aporte esa sentencia donde ya se acredite que el señor ha sido condenado. Y ya para eso pasaría a tener una residencia ya definitiva de 5 años. Si directamente salimos ya del juzgado de violencia con una sentencia de conformidad en la que el señor ha sido condenado, el consejo ya obviamente es presentar directamente esa sentencia, con lo cual esta señora optaría ya por una residencia ya permanente de 5 años. Entonces, claro, ahí estarían las vías. También tenemos que tener en cuenta que para esa autorización definitiva también había otras 2 opciones que se nos podría facilitar para esa autorización. Y lo sería, además de esa sentencia, pues que se hubiese archivado porque el señor está en paradero desconocido, es decir, tenemos una orden provisional donde se determina que este señor tiene esa medida que tiene que respetar de protección hacia la mujer, pero posteriormente no se puede celebrar juicio porque simplemente no comparece a juicio, no se puede notificar ni nada. Entonces, con ese archivo también la señora podría acceder a esa residencia permanente. También otro caso sería que el señor fuese expulsado del territorio. Entonces se sobresee la causa y automáticamente la señora también le daría vía para poder pedir esa autorización. ¿Qué documentos se tienen que presentar? El trámite es muy sencilla tanto para la autorización provisional como para la definitiva. Los documentos serían, sobre todo, la orden de protección, que también podría estar sustituida por un informe del fiscal en el que determine que existe una situación de posibles malos tratos. Yo, en la práctica que a mí me lleva, normalmente siempre presentamos lo que sería la orden provisional de protección, que esta medida pues, será extensible hasta que haya una sentencia que condene al señor. Además de eso, original y fotocopia de todas las hojas del pasaporte, si no tuviera pasaporte de una cédula de identidad o de un título de viaje. Y básicamente esos serían los 2 documentos. Quiero decir que el trámite es muy sencillo, pero obviamente hay que acreditar esa condición de ser víctima de violencia. Si ya tenemos la sentencia, obviamente se aportaría el pasaporte, título de viaje o cédula de identificación y además de ello pues la sentencia en lugar de esa orden provisional de alejamiento. Todo ello iría acompañado obviamente del impreso que se denomina EX10. Se pagarían las tasas, habría que esperar un trámite y, lo dicho, si accede directamente porque el juicio va a demorarse porque ha pasado a un procedimiento por vía ordinario y se va a tardar un cierto tiempo, el consejo es ese, solicitar la autorización provisional con esa orden de alejamiento. Estaría autorizada, además esa autorización es de residencia y de trabajo, con lo cual esta señora durante 1 año estaría con ese tipo de autorización, que luego se cambiaría a la definitiva una vez que tengamos la sentencia condenatoria. Si se va directamente a la sentencia condenatoria, pues sin problema, porque ya sería lo que he comentado anteriormente de 5 años. Para el tema de los hijos menores de edad o discapacitados, pues sería lo mismo, sería extensible también el mismo tipo de autorización que se solicite para la madre, se puede solicitar en el mismo momento o posteriormente, y si los chicos tuviesen más de 16 años, entre 16 y 18 años, esa autorización también lo sería para poder trabajar.
Con lo cual, pues lo dicho, es un trámite que es muy sencillito y que obviamente, además de eso, se me olvidaba que para los menores de edad tendríamos que aportar también el certificado de nacimiento legalizado para acreditar el vínculo con la madre. Y si estuviese discapacitado, pues algún tipo de resolución judicial donde se acredite esa discapacidad o algún informe emitido por servicios sociales. Con lo cual, este sería básicamente el paso a seguir en el tema de mujeres de violencia de género. Tenemos que tener en cuenta, además debo de añadir que por parte de las oficinas de extranjería son muy condescendientes con esta situación y si alguna vez nos faltase algún tipo de documento, si se nos requiriese, que el plazo que está establecido de requerimiento siempre lo será de 10 días, si en ese plazo no se ha podido aportar la documentación, siempre nos podrán ampliar ese plazo y desde luego no lo archivarían hasta que hubiese pasado ya un plazo exageradamente amplio como acreditativo para no aportar la documentación requerida. Pero ya lo digo, en este caso son muy condescendientes, con lo cual se dan muchas facilidades. Y además, una cosa para aportar, lo que es para solicitar la autorización definitiva desde el momento que se tenga esa sentencia o el archivo o sobreseimiento, se tiene un plazo de 6 meses para presentar esa solicitud de autorización. Pero yo un consejo es que lo presenten lo antes posible, aunque nos estemos encontrando en una situación en que la mujer está en una situación de shock, está en una situación en que se mezclan un montón de sentimientos y de circunstancias, con lo cual habrá que llevarla y obligarla a que no deje de la mano el tramitar ese tipo de autorización. Con lo cual, pues básicamente esa sería mi exposición en relación a víctimas, por cuanto, ya les digo, es muy sencillito y es básico, vamos, que no tiene mayor complicación para poder llevarlo a cabo. En cuanto a lo que sería el tema de los MENAs, bueno, llamados MENAs, que serían los menores extranjeros no acompañados, no lo sé si a lo mejor voy muy rápido, sí que me gustaría que me fueran frenando un poquito si voy un poco acelerada. Lo que sí, aquí, bueno, pues estábamos pendientes de una reforma, esa reforma en relación a estos chavales por fin nos ha llegado. Fue publicado el 20 de octubre por el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor la semana que viene, el día 9 de noviembre. En este caso, pues está regulado esa modificación en el Real Decreto 903 del 2021 de 19 de octubre y vendrá a modificar lo que es el reglamento anterior, de 557 del 2011, en relación a los menores extranjeros no acompañados. Y se articulará un régimen propio de residencia en España de estos menores cuando alcancen la mayoría de edad, que eso es una novedad muy importante, lo cual facilita un poco para lo que sería la gestión para poder que los chavales puedan seguir teniendo o obtengan una autorización para poder residir y trabajar aquí en España. Entonces quedarían modificados lo que serían los artículos 196 a 198 del reglamento. Y la ley de extranjería que regula este apartado lo será el artículo 35. Entonces, dicho esto, el Real Decreto modifica los artículos 196 a 198 del anterior reglamento y entonces nos aporta pues, una serie de beneficios y de novedades que tendremos que tener en cuenta y valorarlos de forma positiva. Tenemos que, una de las primeras novedades, bueno, pues nos estamos encontrando que cuando llega un menor a territorio español, puede venir, me refiero siempre a los menores no acompañados, y de forma irregular, algunos vendrán documentados con un pasaporte, pero muchos no traerán ni siquiera esa documentación. No tendrán ninguna cédula de identidad ni ningún tipo de documentación que pueda acreditar de quién se trata. Con lo cual eso, claro, ya sería, hasta ahora era un obstáculo bastante grande para poder ayudar a este menor a que pudiese tener un permiso de residencia, una autorización. Con lo cual ya no solo teníamos este impedimento
sino que además la administración que se encargaba de custodiar e iniciar todos los trámites de tutela del menor se encontraba también con otro obstáculo, y era que tenían que esperar 9 meses a poder ya presentar cualquier tipo de autorización de residencia en extranjería, por cuanto se tenía que seguir unas pautas entre las cuales ya no solo estaría lo de la tutela, sino que además pues, el asegurarnos que ese menor pues, realmente lo es menor de edad, y además de eso que se habían agotado todas las vías de que ese menor fuese repatriado a su país de nuevo. Con lo cual de ahí y hasta ahora el plazo que exigido eran de 9 meses. Unido a que ese menor estuviese aquí sin otro tipo de documentación, se obligaba obviamente a que cuando se presentase la solicitud estuviese documentado. Claro, una vía de cuando uno llega aquí a territorio español sin ningún tipo de pasaporte y tener la imposibilidad de obtenerlo es solicitar ante la Oficina de Extranjeros una cédula de identificación. Pero ¿qué es lo que sucedía con ellos? El solicitar esa cédula llevaba implícito que si no se les daba un pasaporte a esos menores, el tener que, mediante un acta notarial, requerir al consulado de su país que se le emitiese ese pasaporte. Y pasado un plazo, ya era cuando, con la respuesta negativa o silenciosa por parte del consulado, ya poder solicitar esa cédula de identificación y después ya presentar la autorización de residencia. Con lo cual, tenemos los 9 meses, tenemos el problema de aquellos menores que venían sin pasaporte, y que el siguiente problema, que durante todo ese tiempo el menor pasase a adquirir ya la mayoría de edad. Entonces, todo esto, a partir del 9 de noviembre, ya se nos va a dar otra vía de solución, lo cual pues calificaremos como positivo. El plazo de 9 meses se nos reduce a 3 meses, por cuanto se ha llegado a la conclusión de que el menor, al margen, no es necesario esperar a tantos meses, porque al margen de que se pueda ya presentar a partir del tercer mes de estar el menor ya con los servicios sociales, presentar esa solicitud de autorización, si después hubiese unas condiciones para ser repatriado, eso no implicaría que pudiese ser repatriado, pero sí que se podría ir adelantando el que ese menor obtuviese un tipo el tramitar esa autorización. En cuanto al menor que viene sin pasaporte, otra novedad también es que ya no necesitamos de ese acta de notarial. Ya no hay que pasar por todos los trámites de primero ir al notario, que se haga un requerimiento al consulado y esperar la respuesta y demás, sino que directamente ya podremos ir a solicitar esa cédula de identificación con un simple informe del organismo público en el que se haga constar las circunstancias. Con lo cual todo eso facilitará y agilizará todo lo que es el trámite de poder obtener el menor de edad una autorización de residencia. Otra novedad sería que se les incrementa el tipo de vigencia de permiso de residencia, porque además para la administración es una locura que mientras eres menor de edad las autorizaciones serán anuales de 1 año, renovables por otro año, lo cual es algo realmente un trabajo bastante costoso, porque nos ponemos en lugar de la administración y no solo estamos hablando de un caso, sino que estaremos hablando de muchos casos, con lo cual es otro problema añadido. Pues ahora con este nuevo Real Decreto, con esta modificación, se incrementa la autorización de residencia para los menores de edad de 2 años, y la renovación, mientras sea menor de edad, lo será por 3 años más. Con lo cual ya el paso siguiente ya tendrá una residencia de 5 años. Además, automáticamente esa autorización de residencia para los menores de edad que tienen más de 16 años será también de trabajo. Con lo cual es otra ventaja más, porque hasta ahora eran solamente de autorización de residencia. Claro, sí que es cierto que todas tanto ya no solo las autorizaciones, sino sobre todo las renovaciones, estarán condicionadas también con los informes que vaya emitiendo la administración, porque obviamente el menor no está aquí para desaprovechar el tiempo, sino que tendrá que haber informes pues, de integración.
Esos informes de integración y de refuerzo se valorarán en función de que este chaval pues esté adaptándose, haga cursos de formación, se le vea, aproveche todas las oportunidades que se le puedan facilitar en ese sentido. Entonces, esa sería otra de las novedades que nos llevaría el nuevo Real Decreto. Se me estoy atascando, disculpen. Entonces, además de ello, para las renovaciones nos estábamos encontrando también cuando uno alcanza la mayoría de edad, este menor de edad tiene una autorización de residencia para renovar, se nos estaban exigiendo que tuviesen unos ingresos, acreditar esos ingresos mínimos que tenían que ser de conformidad al IPREM, es decir, unos 564,90 euros mensuales, para que ese chaval pudiese seguir teniendo esa autorización. Ahora no, se nos reduce y los ingresos que se deberán de acreditar para que salga adelante esa renovación los serán de conformidad al ingreso mínimo vital, que actualmente está en la cantidad de 469,93 euros de forma mensual, y además se permite que se compute como ingresos, si no tuviésemos los ingresos procedentes de un empleo, si este chaval estuviese trabajando, o del sistema social, que estuviese percibiendo cualquier tipo de ayuda. Eso sí, siempre irá unido con un informe de integración y de refuerzo social. Los informes que emita la Administración siempre van a ser importantes y vinculantes para ello. Tendremos que tener en cuenta que bien el que es menor de edad pasa a la mayoría de edad, tiene que renovar su autorización, pues estos serían los requisitos básicamente. Pero tendríamos otros dos supuestos en el que también se contempla dar viabilidad y acceso para ellos. Uno de ellos sería el que en su momento tuvo una autorización de residencia, pero llegó a la mayoría de edad y perdió esa residencia. Pues bien, también se valorará también que este chaval haya sido en su día tutelado por la Administración, y en cuyo caso la renovación será la misma aplicable que para los mayores de edad que ya sí que simplemente renovaban su residencia. Entonces se valorarán pues también todos los ingresos que puedan tener de conformidad a lo que es el ingreso mínimo vital, bien que procedan de un empleo o de ayudas del sistema social. Y además de ello, sí se tendrá que acreditar que las razones por las que perdió su residencia no fueron por causas imputables a él. Entonces, de ahí que siempre vamos a insistir que los informes que emita la Administración van a ser importantes y vinculantes para ese tipo de trámite. Y además de ello tendremos un tercer supuesto para los mayores de edad, que lo será en relación a los que en ningún momento han tenido una autorización de residencia. Es decir, lo que yo he comentado al inicio, tenemos los menores de edad, llegan aquí a España y por las razones que sea de lo que antes suponía toda la demora en cuanto a la tramitación de esa autorización, el chaval cumple ya los 18 años, nos viene con 17 años y obviamente se nos va pasando todos estos meses que anteriormente se nos pedían, y este chaval ya llega a los 18 años, pues también se le abre esa posibilidad. Los requisitos van a ser siempre los mismos que para la renovación cuando uno adquiere la mayoría de edad. Acreditar que ha estado tutelado, los informes también emitidos por de esfuerzo y de integración, y con eso pues también se podría solicitar esa autorización. También será ampliable lo que es el tema de que ya no será necesario ningún acta notarial para solicitar la cédula de inscripción, por cuanto será sustituido por un informe de la entidad de protección de menores. Con lo cual, también debemos decir que estos menores, o sea, cuando ya alcancen la mayoría de edad, esa situación será para los extutelados, será extensible de 18 a 23 años, con lo cual en ese baremo podrán acceder a solicitar un permiso de residencia, que siempre será de trabajo. Además de ello, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo,
con lo cual es una autorización que está regulada solamente para ellos. No tendrán que tener antecedentes penales. Si los tuvieran, se tendrán que valorar que el tipo de condena a la cual nos basamos en la aparición de estos antecedentes penales, y esa pena se valorará si se ha cumplido, si está en suspenso o si es un tema de pago de multas, si se está pagando. Con lo cual todos estos elementos se valorarán a la hora de poder tramitar esas autorizaciones de residencia. Con lo cual, pues, brevemente sería esta la exposición, y yo ya quedaría a la disposición de todos ustedes para cualquier pregunta o duda que me quieran plantear. Te voy leyendo, las primeras son de violencia de género, ¿vale? Lo primero, dice que en el caso del archivo, este que has contado, que no solo sirve la sentencia, sino si hay un archivo por no encontrarse el agresor por encontrarse el agresor en paradero desconocido, ¿en cuánto tiempo se produce ese archivo? A ver, claro, todo dependerá del proceso penal. O sea, ya no estaría dentro de nuestras manos el poder valorar. Obviamente, claro, todo dependerá, lo insisto, porque un proceso penal conlleva, se nos puede dar una fecha de señalamiento de vista, el señor no comparece, no se le ha podido notificar, se le vuelve a citar, se le podrá volver a citar por segunda vez y después ya se le podrá ser declarado en rebeldía. Ya a partir de ahí se tendrá que establecer un plazo. Cierto es que muchas veces se nos pueda pasar el plazo de esa autorización provisional que se tenga. Entonces, muchas veces lo principal será ponerse en contacto con el abogado que pueda llevar lo que es el tema de penal, para si existe el abogado de acusación, o informarse a través del juzgado de violencia para ver en qué fase se encontraría, más que nada, sobre todo para poder acceder o poder promover el que se decrete ese archivo. Porque cierto es que eso puede ser un problema, porque un problema que obviamente esa autorización es provisional de 1 año. Entonces es eso, un plazo establecido no me atrevo a dar, porque la prescripción ya sería, dependiendo del delito, pues a lo mejor 3 o 5 años, pero obviamente no podemos esperar tanto tiempo, con lo cual será importante estar en contacto con la víctima y con el abogado que pueda representarla como acusación particular. Bueno, la segunda que preguntaba es si hay un plazo por ley, que has dicho que no, ¿no? Es de la misma. Sí. Si hay un plazo para ese archivo, depende, ¿no? Y luego, Sí. si hay plazo para solicitar la autorización tras el archivo del caso. El plazo es lo que he comentado antes, igual que para la sentencia. Serían 6 meses, pero obviamente lo importante es nunca agotar el plazo, lo antes posible que se pueda, y más cuando estamos con una autorización provisional. Yo siempre aconsejo que cuando vemos que esa autorización provisional pueda estar a punto de expirar, presentar y solicitar que se amplíe, en fin, mantener informado en todo momento a lo que sería la Oficina de Extranjeros. Entonces se podría hacer de lo que dices, o sea, aunque se expire el provisional, poder acreditar que el penal no se ha resuelto ni se ha archivado y volver a solicitar Exactamente, exactamente. no. Es que claro, ya con el tema del plazo ahí estamos. Vale, luego dice que, bueno, esto es un comentario, dice en ocasiones las actuaciones van de juzgado en juzgado porque los hechos se han producido en Lérida, pero la denuncia ha sido en Madrid y todo esto se complica mucho. Bueno, pero no hay pregunta. A ver, normalmente quien tendrá competencia para conocer de la causa es donde se realizaron los hechos. Quiero decir que, bueno, podría darse ese caso, pero yo desde luego no se me ha dado el caso. Porque además yo también pertenezco al SABID y atiendo a las víctimas y desde luego siempre la competencia será eso. Podría ser que excepcionalmente se derive a otro, pero bueno, es lo que comentamos. La competencia para solicitar la autorización lo será del lugar donde esté empadronada la víctima. Y a partir de ahí, pues es el hacer el seguimiento que he comentado anteriormente. Sobre ahora cambiamos a
a lo de los mayores, o sea, los chavales que han sido tutelados. Sí. Los informes de integración para renovar la autorización, ¿los realiza solo la entidad que los tutela o se pueden hacer desde servicios sociales? Se podría hacer desde servicios sociales, porque incluso ya no solo están por las entidades públicas, sino también las privadas. Se podría hacer. Inclusive, desde los servicios sociales, sí. O sea, yo creo que hay que matizar que es como diferente. Una cosa es lo que explicas, ¿no? Para cuando no tienen cédula de inscripción, ahí sí que es menor, es el que dice que los tiene acogidos y Sí, los sí, identificará. Y el otro es el sí, informe de esfuerzo de integración, que en sí, Aragón, sí, sí, lo tendrán que hacer los servicios sociales. Tienes razón. que Sí. en Aragón lo emite el gobierno de Aragón, el informe de esfuerzo de integración, con posibilidad de propuesta desde los servicios sociales. O sea, lo digo porque a veces esto hay servicios sociales que en vez de enviarnos toda la documentación nos hacen una propuesta de informe que el gobierno de Aragón, bueno, la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración valida, o sea, hacemos un informe validando el informe de los servicios sociales, pero en realidad nos lo tendríais que enviar a Inmigración. Eso ya. Sí. Y volviendo al caso de antes de la De persona violencia. que dice, sí, lo que dice que se ha producido en Lérida y se denuncia en Madrid, pues dice que es un caso real que la está trayendo de calle. Vaya. Bueno, Claro, habría que ponernos un poco en antecedentes para poder, sí. para poder dar una respuesta. Porque No, claro, sí. No explica aquí si lo ha tramitado en qué oficina o sea, cuál sería el problema de la oficina de extranjería. Tendría que decirnos Yolanda. No sé si nos lo puedes escribir para saber el tema en sí, claro, extranjería. porque, a ver, la autorización se tendrá que presentarlo siempre en el lugar donde esté empadronada la víctima, porque ahí es donde se tiene que emitir la resolución. Claro, lo que es el tema de proceso penal ya será otra cosa, claro. Aquí nos dice que el problema es que no hay orden de alejamiento y por tanto no puede pedir la autorización. Bueno, también es verdad lo que podría ser que si no se tiene la orden de alejamiento y se pudiese conseguir un tipo de informe emitido por el Ministerio Fiscal donde se pueda valorar que existe un cierto indicios suficientes para que estemos hablando de un caso de violencia, también se podría plantear y solicitar la autorización. Claro, si no se tiene ninguna de las dos cosas, es difícil que pueda solicitar ningún tipo de permiso. Esa es la pena, que cierto es que la extranjería nos pide muy pocos documentos, pero claro, esos documentos tienen que ser los que son. Vaya. Ya, yo no sé de violencia de género, pero a veces también se permite un informe especializado del IAM o de eso aquí serviría o no para extranjería. A ver, aquí en lo que es extranjería nos pide lo que te comentaba antes, el informe del fiscal. Claro, ahí entraría un poco en juego meternos un poco en el tema del procedimiento penal. Si esta mujer está asistida de asistencia letrada sería lo idóneo, porque así, a través de eso, pues a lo mejor con el informe del IAM o de quien sea, intentar obligar a lo mejor al fiscal que pueda hacer o emitir algún tipo de informe si de momento no tenemos esa orden. Pues eso, lo que dice, ¿no? Habría que esperar o la orden de alejamiento o un informe del fiscal. Sí, así es. Y si no, pues esperará sentencia. Bueno, un poco eso. Sí, pero eso sí, la sentencia condenatoria. Exacto. No veo más preguntas. No sé si. ¿No hay más preguntas? Yo, ya que no hay más preguntas, en el caso de. O sea, antes o hasta ahora teníamos el problema de con los, por ejemplo, que esta pregunta la hicieron el otro día y no se pudo contestar porque no era el tema.
cuando los chavales en formación podían acceder a una escuela taller, que las escuelas taller del INAEM son 6 meses de formación, 6 meses de contrato de trabajo. Pero cuando eran mayores de edad, extranjería solo con 6 meses de trabajo no les daba autorización para trabajar, con lo cual no podían acceder a esas escuelas taller porque era perder esa posibilidad de trabajar. Entiendo que con esta modificación todo ese problema se soluciona. Exactamente, yo así lo entiendo y así lo deduzco, por cuanto lo que te comento es que además nos van a estar pidiendo que se acredite que tiene un ingreso mínimo vital. O sea, ese ingreso podrá ser a través de ese empleo, pero tampoco se nos está condicionado de X meses o de un año, sino que simplemente eso, o que esté recibiendo algún tipo de ayuda, con lo cual eso facilitará mucho el que estos chavales se puedan regularizar. Sí. Aquí en Aragón entró en vigor hace muy poco la prestación complementaria, bueno, prestación aragonesa complementaria del IMV, y estos chavales entran dentro de los perfiles, porque está acotado por perfiles, entonces este es uno de los perfiles que puede recibir esta prestación, que entiendo que es lo que posibilitará lo que estás diciendo, ¿no? Que puedan renovar. Claro, si ellos ya reúnen los requisitos, obviamente con eso ya será suficiente para que puedan tramitar esa autorización. Y luego los chavales que estén en los programas de emancipación, que aunque son mayores de edad siguen un poco, ya no son tutelados, pero siguen bajo la protección del IAS bajo la protección del IAS y con entidades, Tienen una prórroga. esos con los medios económicos, aunque no tengan la prestación, seguirían igual o... A ver, yo considero que sí, aunque no tuvieran ningún tipo de prestación o lo demás, obviamente teniendo los informes de la administración con ello no tendrían que tener ningún tipo de problema para que puedan ostentar ese tipo de autorización. O sea, es que esto es una vía para poder facilitar todas estas personas que, como bien dices, llegaban a la mayoría de edad y se quedaban sin poder renovar o sin poder solicitar una autorización inicial. Pues no sé, ya no veo más preguntas. Entonces ya estarían todas las preguntas. Sí. Pues oye, muchas gracias, Carolina. Gracias. A vosotros. Simplemente clausuramos el curso. Estaba previsto que, estaba la posibilidad de que lo hiciese la directora general, Natalia Calvo, nuestra directora general de Cooperación, Desarrollo e Inmigración, pero que está de permiso maternal. Entonces lo hacemos nosotros. Para nosotros ha sido una actividad importante, la formación en extranjería y protección internacional. Ha sido también un éxito en la cantidad de inscripciones que ha habido. Yo creo que todos los que no somos expertos, como sois vosotros, pues sí que nos ayuda un poco estas pinceladas que nos dais en nuestro día, en nuestro día a día, en nuestra trayectoria profesional del día a día, porque yo creo que es una materia bastante compleja. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a todos por participar, gracias especialmente al Colegio de Abogados y a los letrados que habéis venido. Y deciros también que haremos una nueva edición del curso más adelante, porque se quedaron muchas personas que lo solicitaron y en algún momento había que cortar, ¿no? Para gestionar luego los certificados y todo esto. Así que muchas gracias. Pues gracias Gracias, a todos Carolina. vosotros y para nosotros también ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.